Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Quienes no tuvieron la oportunidad de estar el día de ayer en la primera parte de nuestro Tour Advisory, que este año le hemos denominado Advisory Summit, seguramente se habrán sorprendido por este último video en el que mostramos la responsabilidad, nuestro compromiso con el tema de sostenibilidad, que en breve se comentará. Efectivamente, Kroll ya patrocina la Fórmula E, la fórmula eléctrica, como un compromiso mundial de todos los que formamos esta extraordinaria firma Kroll Global, Kroll México. Y bien, el día de hoy, al igual que ayer, tenemos temas muy interesantes, muy apasionantes, y uno de los más solicitados con el que comenzaremos es la evaluación de empresas. ¿Cómo nos han solicitado este servicio? Porque obviamente derivado de la pandemia, de este gran desafío de la humanidad de los últimos años, bueno, las empresas quieren saber cuánto valen sus negocios, los acreedores, los accionistas, en fin, y es una forma hoy de hacer un alto en el camino, identificar oportunidades para que en el tiempo podamos darle mayor valor juntos de la mano entre ustedes y Kroll. Sin mayor preámbulo, me va a dar mucho gusto cederle la palabra a mi socio, a Miguel Moreno, quien abordará este primer tema de evaluación. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la confianza. Miguel, todo tuyo el auditorio. Hasta luego. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nada más haciendo pruebas de sonido, ¿se me escucha? Muy bien. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Y efectivamente, pues vamos a platicar el tema de evaluación de empresas, ciertamente, pero también vamos a comentar algo de evaluación de intangibles. Me presento, pues yo soy Miguel Moreno, socio de la firma. Pues tengo un doctorado en finanzas por la Universidad de Tulane, una maestría en finanzas y una maestría en la dirección de empresas del IPADE, ingeniero industrial de profesión y miembro del CFA y del IMEF. Y bueno, pues vamos a comenzar. Pues activo es igual a pasivo más capital. O si le quitamos el activo el pasivo, pues nos queda el capital. Y ese es el valor de la empresa. Ese es el valor de la empresa. Pues no. Vamos a ver por qué no. A la fecha en que está el balance, ciertamente el capital contable es el que se indica. Y para eso es todo el proceso de control interno, todo el proceso de la auditoría interna, todos los procesos de auditoría externa que cómo hacen falta para las empresas, para que las tengan y pues haya un tercero que nos dice. Pero hay un tema, y ese viene precisamente en la NIF, en la norma A5, donde nos dice que un activo es un recurso, no lo voy a leer completo, pero lo que está resaltado en rojo, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros. Esa es la evaluación. Lo que hacemos simplemente, entre comillas, es ver esos beneficios económicos futuros, cuánto es lo que valen el día de hoy. Y que no necesariamente son exactamente el capital contable. Pensemos hace un par de años, ahora que lo mencionaba Pablo, desde luego con el tema de la pandemia, bueno, pues hace un par de años estaban las farmacéuticas desarrollando sus vacunas y pues si viéramos los estados financieros de un Pfizer, por poner un ejemplo, cualquiera de ellas, ¿verdad? Pero un Pfizer, por poner un ejemplo, pues todavía no se habían dado esos beneficios futuros. Y es correcto, es hombre, si nos remontamos hace 20 años, pues con Enron, pues es precisamente algo que se va a tocar el tema un poquito más adelante con Jonathan Tamayo, pues no se deben incluir en los estados financieros. Es por eso que se hace necesario esa evaluación. Y esa evaluación no va a ser otra cosa más que decirle a los accionistas, hoy tienes 100 pesos que son financieramente, ojo, financieramente equivalentes a tener 10 pesos el año que entra y 15 el otro año y 20 el otro año, etcétera. Eso es lo que en esencia hacemos. ¿Cuáles propósitos puede servir esto? Bueno, pues varios: compraventa de empresas, salida de accionistas porque quieren hacer su cash out, lo que se conoce como el cash out. Bueno, ya tengo un tiempo, ya quiero salirme.
o pues desafortunadamente desavenencias entre socios, qué sé yo, se puede hacer. Reestructuras, pues también a lo mejor una parte de la empresa pues ya no es el core business que estábamos queriendo, pues se desarrolló muy bien, bueno, pues a lo mejor vale la pena separarla y regresar a los inicios, o al revés, ¿verdad? Dejar los inicios ya de un lado y estar a otro. Y también para varios temas de soporte fiscal. ¿Cómo se evalúa las metodologías que tenemos para evaluar esas empresas? Bueno, pues lo primero que comentábamos, el valor contable. Bueno, sí, ciertamente el valor contable, pero pues que no se refleja esos beneficios económicos futuros. Hay que cuantificarlos. Y esa es la idea, y por eso es que mencionaba Pablo que las empresas, o los accionistas, o acreedores, o terceros, vamos, mucha gente y les interesa saber cuánto vale esa empresa. Precio de mercado, pues sí, si la empresa cotizara en bolsa, pues sí, muy bien, ahí está ese precio de mercado. Y fíjense que aún si las empresas cotizan en bolsa, se calculan esta misma metodología, lo que estamos empleando, comentando y demás, perdón, para ver al revés, si la empresa, la acción, no la empresa, la acción está cara o está barata. Y es cuando se hacen las recomendaciones de los analistas, en donde pues eso, recomiendan comprar, vender o mantener. Así lo hacen como nosotros lo hacemos, es una metodología internacionalmente aceptada. Por ahí se mencionan traer a valor presente las utilidades. No, esto no es correcto, porque las utilidades tienen ahí metidos cargos virtuales. Es decir, en donde no hubo el flujo de efectivo. Y al hablar de valor presente, implícitamente estamos hablando de valor del dinero en el tiempo, pero ese valor del dinero en el tiempo se aplica a los flujos de efectivo, no a las utilidades. La diferencia está en eso, ¿verdad? Todos los cargos virtuales. Y a las utilidades, según lo considerara, según se toma en cuenta, se le regresan las depreciaciones, amortizaciones, el tema de beneficios a los empleados, etcétera. Entonces podríamos equipararlos a flujo de efectivo. Pero hasta ahí, hasta en eso hay diferencias de qué sí se debe de tomar y qué no se debe de tomar. Valor presente de los dividendos. Bueno, sí, si es que la empresa paga. Pero si no paga, ¿no vale nada? Pues claro que no. Valor de liquidación. Muchas veces se tiene esa idea de que, bueno, ¿cuánto vale el activo si lo quisiera vender hoy? Bueno, pero si es un negocio en marcha, es decir, una mesa de una sala de juntas, cuando algún cliente lo comentábamos, pues no es el valor por la mesa en sí misma si la pudiéramos vender en este momento, sino es más bien lo que esa mesa apoya en la generación de ingresos por la firma de los contratos, ¿no? Imaginémonoslo así, de las ventas de esa empresa. Nos quedan dos, valuación relativa y valor presente del flujo de efectivo. Bueno, vamos a hablar primero de la evaluación relativa. Y la evaluación relativa no es otra cosa más que ver empresas comparables. Y ahí entramos en detalles. Conceptualmente es muy fácil, pero ahí entramos en los primeros a segundos. El diablo está en los detalles. Empresas comparables. Y vemos, por ejemplo, lo que se conoce como los múltiplos precio a utilidad. Es decir, vemos el precio de acciones de empresas que sí cotizan en bolsa, tiene que ser así. No necesariamente en México pues no todos los sectores, más bien al revés, ¿verdad? Hay muy pocos sectores representados en empresas que cotizan en bolsa. Bueno, pues nos vamos a otras bolsas internacionales y vemos cuánto es el precio de la acción unitaria contra la utilidad por acción. Y si la utilidad por acción, si ese múltiplo fuera 15 veces, por poner un número, bueno, pues tomamos ese factor, ese múltiplo de 15 veces y lo multiplicamos por la utilidad de la empresa de la empresa privada que estamos evaluando.
Precio de valor en libros, bueno, precio de mercado, ahora sí, el capital contable dividido entre el número de acciones, para que sea comparable, por supuesto. Precio a ventas, pues mira, el precio de la acción está en 100 pesos y las ventas son 50 pesos. De las empresas que cotizan en bolsa, bueno, pues el múltiplo es 2 veces. Precio de EBITDA, ahí ya empezamos a tener lo que se hace necesario para poder hacer comparables, EBITDA o flujo de efectivo de la operación. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization o la famosísima WAFIR. Ciertamente son empresas que cotizan en bolsa, son el precio de la acción, el último precio, con la información disponible al momento que se haga. Por ejemplo, estamos a 29 de septiembre, todavía no acaba el tercer trimestre, acaba todavía mañana, más el tiempo que se tarde en publicar, etcétera. Entonces, eso es un punto, pero igual y más importante es ver que las empresas realmente sean comparables, ¿no? Aquí pareciera medio chiste, ¿no? Que las empresas comparables realmente sean comparables. Bueno, sí, y es una realidad también que no va a haber difícilmente, vamos, no es imposible, ¿verdad? Pero difícilmente vamos a encontrar una empresa que haga exactamente lo que hace la empresa que estamos haciendo. Entonces ahí empiezan los aspectos. Hay otra posibilidad, no ver empresas que cotizan en bolsa, coticen o no, pero las operaciones, es decir, compraventa de empresas que se hayan dado, que existan, que se hayan publicado y que se hayan dado a conocer los montos por los que se adquirieron. De nada sirve, vamos, y ahí desde luego estamos sujetos a que realmente haya habido operaciones para las empresas que estaríamos analizando. Pero si de haberlas, pues no es solamente desde el punto de vista ya que cotiza en bolsa, en la bolsa que sea, etcétera, sino que también efectivamente alguien pagó, una empresa compró a la otra o un grupo X compró a la otra, ¿no? Ciertamente el precio de mercado, que es las operaciones comparables, también, ¿verdad? Coloquialmente se le conoce como hechos, porque a diferencia del tipo de cambio, de compra-venta de dólares, pues es un ofrecimiento de comprar y vender. El precio acá realmente sucedió. Alguien vendió acciones en tal precio y alguien compró, es una sola transacción, ¿verdad? Alguien compró. Sin embargo, pues escuchamos las burbujas, o a veces está muy deprimido el mercado, etcétera. Eso lo escuchamos y pues no es, aún y cuando realmente se dio ese precio, etcétera, o cuando se dieron estas operaciones, pues no necesariamente reflejan condiciones normales. Estas valuaciones relativas las usamos como un marco de referencia. Le llamamos reality check o chequeo con la realidad. Si la metodología que normalmente empleamos y que es reconocida, pues no es que la empleemos nosotros, ¿verdad? Sino más bien la empleamos porque es la reconocida internacionalmente, que es flujo de efectivo descontado. Y pues en consistencia o en congruencia con esta definición de los beneficios futuros esperados, bueno, pues lo que hacemos es precisamente proyectar dichos flujos de efectivo. Sin embargo, pues tendríamos un tema ahí de hay que ser cuidadosos de cómo se hacen, cuánto se valoran, etcétera, porque, pues, como dicen los americanos, trash in, trash out. Metemos basura, pues, y vamos a sacar basura. Ok, ya encontramos esos flujos en el futuro, flujos de efectivo, y por, de nuevo, el valor del dinero en el tiempo, pues no podríamos sumar los pesos de hoy con los dentro de un año, con los dentro de 5 años o 20 años. Entonces necesitamos encontrar una tasa de descuento, y como aparece ahí en la filmina, una tasa de descuento apropiada. Y ahí es donde viene el tema de escoger realmente escoger lo que
realmente refleje las condiciones de mercado en el momento que hagamos esa evaluación. Ese valor presente, ahora sí, ya de los flujos, ya los traemos los traemos al día de hoy, pues ese será su valor razonable. Flujos de efectivo libres. Aquí nos viene una palabrita, libres. Bueno, libres, ¿por qué? Porque a los flujos le tomamos, perdón, le descontamos gastos de operación, cambios en el capital de trabajo y las inversiones en activo fijo que se presentan. Ya lo que queda, pues eso es lo que para el tema para los accionistas, ¿no? Y el valor residual será únicamente para los accionistas. Lo que quede es para los accionistas en congruencia también con el activo menos pasivo, pues lo que queda está. Nada más que aquí de nuevo estamos viendo de cara hacia el futuro. El costo de capital o esa tasa de descuento que mencionábamos. Bueno, pues esa tasa de descuento es considerando las diferentes fuentes de financiamiento que tiene la empresa. Y de nuevo, hace sentido, hombre, por ejemplo, en el punto de abajo, para proyectos de inversión. Bueno, pues si tomamos lo que nos genera en rendimiento proyecto de inversión, lo comparamos con ese costo de capital, pues está fácil, está fácil. Hombre, sí, hay que tomar correctamente ambos casos, ¿no? Y recordemos aquí que estamos hablando pues de inversiones a muy largo plazo y que no es fácil que se echen para atrás. Por ejemplo, la compraventa de una empresa. Entonces, vale la pena tener, pues, contar con personas que tengan experiencia, que tengan los fundamentos, que tengan la experiencia para hacer esos cálculos. De nuevo, pues pueden ser muy costosos. Aún así, se complica la situación y ya hablaríamos de el famosísimo escenario esperado, optimista y pesimista. Pero aún así a veces eso no alcanza. No alcanza, por ejemplo, en una mina, pues hay o no hay mineral. En un pozo petrolero, hay petróleo o no hay petróleo. Situaciones de ese estilo, en donde pues no es que haya un escenario esperado, optimista y demás, sino que son radicalmente distintas los resultados que se pueden tener. En ese sentido, aplicamos una metodología que se llama opciones reales. Opciones de las opciones financieras, de los derivados que cotizan en los mercados de derivados, etcétera, y reales porque no se aplican esa misma metodología, pero aplicada a situaciones reales. Esto es cuando alguna empresa tiene alternativas muy distintas, relevantes hacia el futuro, es que empleamos esa metodología. Pero no solo de las acciones, no solo la compraventa, no solo la compraventa de la empresa como tal, etcétera, lo que hemos comentado. ¿Qué tal de las marcas que hay con una serie de intangibles, por ejemplo, know-how, desarrollos que se hayan tenido, etcétera? La metodología es similar, pero aplicada, como comentábamos, pues a activos intangibles. Y los activos intangibles, como vemos en la definición, pues no tienen sustancia física, y pero lo podemos identificar. Fíjense que en el tema de evaluación de marca, utilizamos metodologías también, inclusive hay un ISO para evaluación de marcas, muy similar a lo que comento, más otras cosas. Por ejemplo, verificar los derechos contractuales o legales, que realmente alguien sea el dueño de esa marca, quien dice que es. La situación es que si bien conceptualmente es lo mismo, bueno, pues hay que considerar
todos los beneficios que se presenten, pero de una naturaleza, como menciona aquí, incorpórea. Aquí ahí vale la pena, vamos a comentarlo con la que sigue, una marca, pues ahí está la definición de qué es una marca, un activo intangible, y no es solamente la marca como tal, sino nombres, términos, signos, símbolos, logos y diseños, también estarían ahí incluidos. Aquí sí vale la pena comentar, hacer una aclaración, un punto de referencia. Si bien podemos evaluar las marcas, podemos evaluar los intangibles, una cosa es que encontremos su valor con las metodologías y todos los supuestos y demás, y otra cosa es que se pueda registrar. Son dos cosas. Si va a valer lo que dice que valga, aceptamos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que valga lo que dice que vale, pero otra cosa distinta es si se puede o no registrar en la contabilidad. Ese es otro tema separado de la evaluación por sí misma. Y es para vender la marca, claro, mal harías si no se evalúa esta marca, o una tecnología, o etcétera. Mal se haría no tener un punto de referencia. Por más bien que suene el monto que se ofrece, pues a lo mejor vale la pena, oye, pues sí están ofreciendo X cantidad, pero podría ser 3 o una vez más alta o 2 veces, no sé. Entonces vale la pena. Para adquirir la marca por parte de una empresa, claro, también se compró una empresa, una fusión, una adquisición, y trae metida ahí adentro una marca que no está evaluada, sin lugar a dudas. Es más, aunque estuviera evaluada, vale la pena ver cuánto vale en una situación actual. Entonces, sí es importante también mencionar que no necesariamente se pueden registrar o no. Y vamos, a grandes rasgos, es lo que estamos comentando, los servicios que ofrecemos. Aquí, por ejemplo, pues evaluación de empresa, ya lo comentamos, marca, software, o sea, un software que se haya, perdón, un software que se haya desarrollado, se puede evaluar también de esa misma manera. Y aplican las mismas condiciones. En el tema de intangibles, no es un punto de evaluación y cómo le ponemos y cuánto le ponemos, etcétera, sino que sí se puede o que no se puede. Y aunque no se pueda registrar, bueno, como quiera es importante conocer ese valor. Aunque tuviera una limitación por alguna regla contable, etcétera, aún así es, pues, diría yo, es interesante, pues no tanto interesante, sino también necesario el contar con esa evaluación. Y pues, como está ahí, otros intangibles que nos ha tocado. Dentro del mismo proceso de compraventa de empresas, ya visto en un ámbito más grande, pues ahí el tercer cuadro en medio, hacemos el apoyo a negociaciones de M&A, compraventa de empresas, mergers and acquisitions, tanto del lado del comprador como del vendedor. Y hacemos esa evaluación de la empresa, en su caso, hacemos el tema del due diligence. Muchas veces cuando se va a comprar, bueno, ya se tiene identificado que es el target que se va a comprar, cuánto vale, y el due diligence es más allá de los muertitos en el closet, entre comillas, pues sí pueden salir, ¿verdad? Pero más allá de eso es el quality of earnings, la calidad de las utilidades. Porque recuerden, ¿cómo hacíamos esa evaluación de empresas? Pues partiendo de las utilidades de operación, ¿verdad? Pero esas utilidades, si son las correctas, hay que hacerle consideraciones, hay gastos que no corresponden a la empresa o ingresos que no están reconocidos, una variedad, más bien cualquier variedad de situaciones que nos ha tocado ver, y eso salen en el due diligence. Due diligence del comprador es el, entre comillas, tradicional, es el que se aplica cuando se va a comprar una empresa tal cual, pero también hemos apoyado al due diligence del vendedor. Estos procesos del vendedor, pues es recomendable que se hagan con tiempo,
antes de que llegue el comprador, porque pues, ya que llegó, pues ya no tiene mucho sentido hacerlo. Estudios especializados, pues en algunas de las MIF, C6, C15, C13, C16 o 9, que implican y que ya la contabilidad está reconociendo en puntos específicos, reconociendo pues ese valor del dinero en el tiempo. Entonces, ya se empieza a reflejar en diversos puntos de los estados financieros y ahí podremos apoyar. También en el tema de derivados, pues una amplia experiencia. Contamos en el equipo con personas que ayer nos dio una plática en el tema de derivados. Y pues el tema del ESG, pues es lo de hoy, llegó para quedarse y vamos, en estos unos minutos más, Guadalupe Pérez pues nos va a platicar de esa parte. Pero bueno, pues estas consideraciones, de ESG, pues aplican a todos los demás que hemos estado comentando. ¿Por qué determinar la evaluación? Pues ya lo vimos, como una especie, es una, digamos, una recopilación de todo lo que mencionamos, uno para compraventa, salida de accionistas, registro contable del intangible en su caso. Un due diligence para determinar el flujo de la operación sostenible, márgenes de utilidad reales, los value drivers, o sea, dónde es donde se está dando el negocio. La negociación, la tercera columna, pues para maximizar el precio de compra o minimizar el precio de compra según del lado que estemos apoyando. Y los estudios, deterioros, provisiones de cuentas por cobrar, el tema del D5 también, los arrendamientos, y pues la última columna, el tema de derivados, pues bueno, cubrir conservadoramente. No se trata de especular, eso pues a nivel de empresa, claro que se puede, ¿verdad? Pues sí, nada más que la historia nos muestra, pues, qué ha sucedido con algunas empresas que se han metido. Pero la gran mayoría, o sea, bueno, no la gran mayoría, muchas empresas, pues usan para cubrir incrementos en las tasas de interés, hoy subida de Banco de México, tipos de cambio, etc. Pues muchas gracias, esa sería la presentación del día de hoy en el tema relacionado a evaluación de empresas y evaluación de intangibles. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Oigan, pues ha sido una estupenda plática y creo que en Miguel podemos encontrar un gran apoyo, porque como lo comentó Miguel, pues las evaluaciones son relevantes en nuestros días y creo que con Miguel tendríamos un gran apoyo y con todo su equipo para poder tener la información necesaria para las operaciones o estrategias que queramos hacer. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Gracias, todavía tenía el micrófono abierto. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver un tema que empieza a ser relevante, esto de la sostenibilidad, que a veces muchos dicen, ¿y eso con qué se come? Muchos dicen, pero yo sé que aquí Lupita nos va a ampliar las dudas, perdón, nos va a aclarar las dudas de todo esto, ¿verdad, Lupita? Así es, y bueno, pues permítame presentarle a Lupita. Lupita es egresada de la Universidad de Juárez del Estado de Durango como contador público y estudios en el Reino Unido. Tiene una maestría en investigación en gestión de negocios, tiene un doctorado en contabilidad y tiene más de 15 años de experiencia tanto en el área contable y fiscal y 12 años en investigación en el área de responsabilidad social corporativa. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, formó el Colegio de Contadores Públicos de Durango, participando como vicepresidente de la práctica externa durante el periodo 2022-2021. Pues veamos aquí con nuestra doctora Lupita, ahora sí como una buena doctora en todo lo que es la parte de responsabilidad corporativa, que es parte de lo que es la sostenibilidad. Adelante, Lupita. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, pues buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias por asistir a este foro que hemos organizado especialmente para ustedes. Y bueno, pues me gustaría empezar mi participación por compartirles estos resultados de la encuesta realizada por el Foro Económico Mundial respecto a la percepción de los riesgos globales. Como podemos ver, tenemos aquí el top 10 de estos riesgos, el top 10, y es lo que se visualiza que va a afectar a la población, a los negocios en general durante los próximos 10 años. Y bueno, pues podemos observar que la mitad de estos riesgos corresponden a riesgos ambientales. Alrededor de un tercio son riesgos sociales y tenemos también algunas preocupaciones o algunos riesgos relacionados con lo económico y con la parte geoeconómica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues podemos ver que el primer riesgo que se manifiesta en esta encuesta global es el fracaso de las acciones contra pues para aminorar el cambio climático, ¿no? Como sabemos, los esfuerzos que se han hecho a través de las diferentes reuniones en las Naciones Unidas, a través de los esfuerzos nacionales que se hacen en los diferentes países, a través del establecimiento de algunas legislaciones y algunos esfuerzos para disminuir el impacto que tienen las empresas en cuanto a emisión de gases tipo invernadero o el manejo de los desperdicios que tienen las empresas, pues es parte de esta primer preocupación, ¿no? Entonces, las empresas tienen esto en mente y lo están empezando a trabajar. En un segundo riesgo tenemos lo que se refiere al cambio extremo del clima. Nosotros somos testigos de cómo han ido cambiando, si bien muchos cambios son relacionados pues de manera normal, esperamos de repente que haya mucha lluvia, de repente sequías, sí vemos que estas se están intensificando. Entonces también es una de las preocupaciones que agobian hoy en día a la población. La otra es la pérdida de la biodiversidad. Pues sabemos que muchas selvas, bosques se están perdiendo, muchos tipos de fauna también están desapareciendo, los glaciares. Entonces, es otro de los aspectos que también se toman en cuenta cuando se está hablando de dónde nos visualizamos en 10 años. La erosión de la cohesión social, bueno, pues esto lo podemos ver claramente a raíz de la pandemia que nos atacó, que ya va, gracias a Dios, en sus últimas etapas, ¿verdad? Ya vamos saliendo de esto, pero sí vemos que nos dejó mucho daño en cuestión social. Pues si ya hablábamos de una inequidad política, de una inequidad económica, incluso tecnológica, vemos que esta se agravó con la pandemia. Entonces también es un riesgo que se tiene que trabajar, es un riesgo que se tiene que mitigar. Otra de las crisis es la relacionada con la subsistencia. Vemos que este es un problema que se presenta en cuanto a vivienda, en cuanto a recursos naturales. Pues cada vez somos más personas en este planeta con los mismos o con menos recursos naturales, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Nosotros vemos la crisis del agua, por ejemplo, en Nuevo León, esta gran sequía que tuvieron, esta gran necesidad de carencia de agua que tuvieron y los problemas que se generaban. En el sexto riesgo vemos lo que son las enfermedades infecciosas, y algunas, bueno, pues ya se pensaban erradicadas, ¿no? Durante la pandemia, por ahí escuchamos de que estaba surgiendo la varicela nuevamente, la viruela. Recientemente escuchamos casos de brotes de polio en Estados Unidos. Y bueno, pues también ya oímos en las noticias acerca de esta viruela del mono, que, bueno, pues se va expandiendo lento en comparación a COVID, se puede decir, pero también se están incrementando los casos.
Otro riesgo es el daño al medio ambiente causado por el ser humano. Pues también nosotros debemos de ser elementos para proteger el medio ambiente y no para dañarlo o terminar con él. La crisis de los recursos naturales que mencionábamos ya como parte de la pérdida de agua, de bosques, la crisis económica que nos dejó ahora, se incrementó con la pandemia. Y también en el 10º lugar, pues tenemos lo que son la confrontación geoeconómica. Y esta, bueno, pues está relacionado a disputas como podrían ser Estados Unidos con China, diversas, pues la competencia que tienen, la guerra que hay de Rusia con Ucrania. Todos estos son aspectos que también preocupan a la población en general y que deben de ocuparnos en su posible solución o mitigación, sobre todo, bueno, pues en este aspecto, en lo que se refiere a los negocios. Bien, ¿y por qué esto es importante? Porque si hablamos de sostenibilidad empresarial, tenemos que hacer referencia primeramente al concepto de desarrollo sostenible. Este concepto, bueno, pues se generó en el informe Brundtland en 1987, emitido por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. Y en este reporte, bueno, pues se genera lo que es este concepto de desarrollo sostenible que dice: aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos de permitir que las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, puedan disfrutar de los mismos recursos con los que nosotros lo hacemos actualmente. Si volvemos al caso de la escasez del agua, pues ya estamos fallando y ya estamos quitándole esa oportunidad a las nuevas generaciones de tener este vital líquido para su vida diaria. Entonces, este es un llamado de atención para nosotros saber, para nosotros poder hacer algo hoy para combatir, para mitigar estas preocupaciones que se tienen y que pudimos, las que vimos en la lámina anterior, son nada más algunas de esas preocupaciones, ¿sí? Pero hay muchas más que nos afectan y que afectan a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y bueno, pues como estamos en el ámbito empresarial, pues esto se traduce como una responsabilidad por parte de las diferentes empresas, independientemente de su tamaño, de hacer algo, ¿sí? Incluso de manera personal, también tenemos que tomar cartas en el asunto para que podamos actuar y podamos poner cada quien la parte que nos corresponde, ya que todos hacemos uso de estos recursos. Bien, normalmente las empresas actualmente están reportando sus esfuerzos en cuanto a responsabilidad empresarial en base a los objetivos del desarrollo sostenible. Estos son 17 objetivos y están relacionados con hacer del mundo un lugar mejor, ¿sí? No vamos a ir como Miss Universo, nada más diciendo paz mundial, pero sí se trata de hacer un esfuerzo porque las próximas generaciones puedan disfrutar de todos los beneficios que nosotros tenemos, ¿sí? Así, por ejemplo, pues podemos hablar del objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, y esto nos enfocaría al fin de la pobreza extrema, ¿no? ¿Cuántas personas hay que no tienen un lugar en donde vivir, no tienen agua para tomar, para asearse? ¿Cuántas personas no tienen acceso a los servicios mínimos de salud? Entonces, este es un esfuerzo que se hace para tratar de disminuir este índice. Tenemos también, por ejemplo, el hambre cero, ¿sí? Tratar de que haya menos hambre, sobre todo en estas personas que se encuentran en los casos extremos, que todos tengan
puedan tener una alimentación, ya que se habla de que las personas en muchos lugares se alimentan con menos de $1 al día, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alimentación estamos hablando? Tenemos, por ejemplo, también lo que se refiere a salud y bienestar. No voy a decir cada uno de ellos porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero nada más para que se den una idea, estos son 17 objetivos y muchas de las empresas los van relacionando de acuerdo con sus propios objetivos. Tratan de alinear sus esfuerzos empresariales con estos objetivos y son los que reportan en sus informes de sostenibilidad. Uno muy importante, por ejemplo, aquí pudiera ser el número 12, que se refiere a la producción y consumo responsable, ¿sí? Donde las empresas están haciendo también aquí un gran esfuerzo para que sus productos pues generen menos desperdicios, o qué es lo que se hace una vez que ya que se consume el producto, cómo tratar de recuperar o cómo tratar de pues sí, darle algún tratamiento a los materiales que quedan después de consumir el producto, ¿sí? Ahora bien, estos esfuerzos se tratan de transmitir a través de lo que son los reportes de sostenibilidad. Un reporte de sostenibilidad es una herramienta de gestión porque nos ayuda a transmitir la información de estos esfuerzos que se están realizando. Muchas veces es a través de diferentes iniciativas, dependiendo de la industria o del sector en el que se encuentran, pues es el tipo de iniciativas o el tipo de prácticas que se implementan, ¿sí? En algunos lugares, estas prácticas, bueno, pues son voluntarias. Las empresas, por su propia voluntad, deciden hacer, preocupadas por el medio ambiente, preocupadas por el trato al ser humano, a los trabajadores, preocupadas por la situación de corrupción que se vive en los diferentes países donde se encuentran ubicadas, pues tratan de establecer diferentes estándares para poder lidiar con las problemáticas que se les presentan. Entonces, a través de esta herramienta de gestión, a través de un reporte de sostenibilidad, se comunica a los diferentes grupos de interés cuáles son las prácticas que se están llevando a cabo, ¿sí? La comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque la comunicación nos va a dar esa licencia para operar que necesita toda empresa. Si yo le digo a mis grupos de interés, llámense clientes, proveedores, inversionistas o la localidad, la comunidad en la que se encuentra ubicada la empresa o donde opera la empresa, entonces esto hace que haya más transparencia y al mismo tiempo se gane una reputación organizacional que me da a mí esa licencia para operar. Un reporte de sostenibilidad es decir, yo estoy comprometido con el medio ambiente, yo estoy comprometido con mis trabajadores, yo estoy comprometido con mi empresa, pero no solo cómo estoy comprometido, sino también los resultados de esas prácticas que se están estableciendo. Hoy en día es mucho más importante llevar a cabo pocas prácticas, pero genuinas, pocas prácticas, pero que de verdad tengan un resultado, a adoptar varias iniciativas, nada más por decir, tenemos 4, 5, 6 iniciativas en las que estamos participando y eso es ya bastante importante. Entonces, de aquí la parte en la que se hace énfasis de que ya sean pocas prácticas que estén establecidas, pero que sí se lleven a cabo a través de toda la organización. Y es que un grupo el grupo de lo que es el medio ambiente, lo que es los aspectos sociales o de gobierno corporativo, pues afecta a toda la empresa.
¿sí? Desde lo que es el Consejo de Administración hasta el último operario del último nivel de la empresa, ¿sí? En lo que se refiere a todo este tipo de prácticas, debe permear a lo largo y ancho de la organización. Todos deben estar conscientes de cuáles son las actividades y qué es lo que se está realizando en pro del ambiente, de los aspectos sociales y de gobierno corporativo. Ahora bien, pues se está llevando a cabo lo que es, o se está realizando cada vez más, lo que es un reporte integrado. ¿Qué es un reporte integrado? Un reporte integrado tiene información financiera y tiene esta información referente a la sostenibilidad. Pero no son reportes aislados. Estos deben de ser reportes en los que se demuestre cómo las prácticas de sostenibilidad están afectando ese activo, ese pasivo o ese capital dentro de una empresa. Como sabemos, los encargados de emitir las normas de información financiera a nivel global es el IFRS. Y ellos emitieron en noviembre del año pasado, a través del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, lo que son las nuevas normas S1 y S2, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Pues poder integrar estas normativas y poder tener un reporte integral. El CINID, aquí en México, pues está en estudio, está en espera de ver qué es lo que emite el organismo internacional. Y bueno, pues aquí en México se hará lo propio, como lo ha hecho con la información financiera, ¿sí? Como lo hace con las NIF, las adecúa, cambia lo que considera que aquí en México no va a funcionar y bueno, pues se establece algo de información para las empresas locales. Como les decía, normalmente estos reportes de sostenibilidad manejan lo que es los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, o normalmente lo van a ver como ASG o como Environmental, Social and Corporate Governance o ESG en inglés, ¿sí? Entonces, estos son conceptos muy importantes que vamos a ver a lo largo de muchos reportes, ¿sí? Nada más de manera muy breve, porque la idea aquí no es explicar o decir en qué consisten estas normas, sino nada más informar sobre su existencia, ¿sí? Estas normas terminó ya su proceso de auscultación, ahorita están en el análisis en el consejo del foro, en el consejo del IFRS. Y bueno, pues nada más la primer norma nos establece el alcance y más que nada se refiere a empresas que cotizan en bolsa. La información a revelar estaría relacionada con gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y parámetros y objetivos. Nos los establecen muy claramente y nos dice también cuál es el objetivo. Este proyecto de reforma de la S1 viene siendo el equivalente al marco conceptual que nosotros manejamos en las NIF, ¿sí? Y bueno, nada más es como decirnos que tenemos que revelar los riesgos y oportunidades que presenta la empresa relacionados con sostenibilidad, ¿sí? Y que sean útiles para los usuarios principales de esta información. Entonces, bueno, vamos viendo que esto va progresando ya también en normas de información financiera. La S2 se refiere particularmente, es muy parecida a la S1, pero aquí hace énfasis en los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, ¿sí? Les digo, pues esto nada más es para mencionar que ya existe, ya se está analizando cuándo entraría en vigor, cuáles serían las reglas definitivas para que esto se considere dentro de la información financiera
Esto es para todas las empresas que presentan su información de estados financieros conforme a las normas internacionales, con la opción para las que no llevan normas internacionales también lo puedan adoptar, ¿sí? Pero vemos que ya es cada vez mayor el esfuerzo que se hace por tener información uniforme, por tener una información que se vea reflejada en los estados financieros y que a lo largo del día, al final del día, podamos decir cómo nos está impactando. Como negocio debemos de saber cuál es el impacto de que nos quedemos sin agua en algún momento. ¿Vamos a poder continuar con nuestra producción? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos ya visualizando esos aspectos? ¿Los estamos ya tomando en cuenta? ¿Estamos preparados para actuar en consecuencia? Entonces, la parte de mencionar que existe esta normatividad es porque si a lo mejor ahorita en la audiencia dicen, oye, Guadalupe, pues nosotros no participamos en bolsa, somos negocios pequeños o incluso una empresa grande, pero no estamos listados en bolsa. ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues si tienes negocios a lo mejor con alguna otra empresa en Estados Unidos, si tienes negocios con Europa, sería muy importante que consideres el ir adoptando ciertas prácticas de sostenibilidad. Y estas prácticas tampoco pensemos que es encontrar el hilo negro. Muchas empresas ya tienen ciertas prácticas. ¿Por qué? Porque si hablamos de gobierno corporativo, muchos ya tienen establecidos controles de gobierno corporativo, cómo está la estructura, tienen códigos de ética. Muchas empresas ya tienen esas prácticas. Si hablamos de control interno, ya también tienen mucho estructura. Ayer nos comentaban nuestros compañeros en ciberseguridad, nos hablaban de control interno. Más tarde Carlos Capín nos va a estar hablando de gobierno corporativo y muchas veces ya tenemos establecido todo esto. Ahora es cuestión de saber cómo integrarlo y poderlo reportar a nuestros grupos de interés. ¿Cómo puedo hacer uso de esa información que ya existe y cómo se puede transmitir a través de estos reportes? Y bueno, para eso nosotros aquí en Crow, a través de los diferentes expertos con los que cuenta la firma, podemos ofrecerles a ustedes el servicio de acompañamiento y asesoría para la obtención de distintivos y certificaciones diversas. Como decíamos, pues estas iniciativas no son para todas las industrias ni para todos los sectores. Esto va a depender de en qué sector o en qué industria te encuentres, ¿sí? No aplica para todos igual. Se hace un análisis, se hace un estudio y con mucho gusto los podemos apoyar en hacer ese análisis y sugerirles algunas acciones que sean de importancia para la actividad que ustedes realicen. También podemos hacer ese diseño e implementación de sistemas, elaboración y verificación de informes no financieros, pues acompañarlos en auditorías ASG para cadenas de valor. Ya decíamos, pues si tengo negocios con Estados Unidos, con Canadá o con Europa y lo necesito, también se puede hacer. Pues tenemos también evaluaciones de impacto social, proyecciones de inversión social, bonos verdes. Guadalupe, me interesa mucho lo que estás diciendo, pero ¿sabes qué? Ahorita no hay el recurso para implementar o para hacer cambios, vamos a pensar de luces LED. Ah, pues ¿sabes qué? Tenemos la opción de bonos verdes. Podemos apoyarte en la emisión de bonos para que puedas llevar a cabo esos proyectos de energía limpia, de energía sostenible que estás buscando para tu empresa. Y bueno, ya nos comentaba también Miguel el aspecto del due diligence. Nosotros ofrecemos también el servicio de ESG o ASG Due Diligence, en el que buscamos hacer una evaluación de la parte social, de la parte medioambiental, de los recursos humanos y cómo se pudiera ver afectada tu empresa en un momento dado si no cuentas con estos recursos, si no cuentas con con las diferentes disposiciones. ¿Qué es lo que te afecta a ti, empresa ubicada aquí en México, en cualquier estado? ¿Qué es lo que tendrías que hacer y qué es lo que tendrías que considerar?
Entonces, son aspectos muy importantes que hoy en día las empresas están ya trabajando. Las empresas deben de ir poco a poco, sobre todo aquí en México, por la relación que tenemos con Estados Unidos. Tenemos que ir tomando en cuenta para nuestras diferentes prácticas y más que nada decirles que en diferentes niveles, pero las empresas, aunque no tengan ahorita un reporte de sostenibilidad, sí están haciendo ya o sí están llevando ya a cabo algunas prácticas. La implementación, por ejemplo, de PLD también es algo que va en pro de todos estos factores ASG y que es cuestión de analizar, es cuestión de proyectar cómo se está haciendo y cómo lo podemos reportar a esos grupos de interés. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, pues estamos a sus órdenes. Mi correo electrónico guadalupe.perez@crow.mx, donde estaremos con toda la disposición para atender esas dudas. Si gustan que platiquemos para ver cuál es la situación actual de su empresa, qué es lo que se podría empezar hacer, si están apenas pensando en qué hacer, si ya tienen algunas prácticas establecidas, pero aún no cuentan con su reporte de sostenibilidad, podemos ver también cuáles son esos pasos a seguir para que ustedes en el corto plazo puedan tener ya un reporte de sostenibilidad. Y bueno, pues si ya van un poco más avanzados, podemos ver también qué plataformas les pueden ayudar a realizar ese trabajo que ustedes ya hacen con más facilidad y qué es lo que les podría afectar en el futuro también, de acuerdo con las diferentes propuestas que hay para la adopción de prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Pues bueno, no me resta más que agradecer su atención y su tiempo y espero que este tema haya sido de su agrado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lupita, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo todo lo que nos dijiste. Espero que no se hayan asustado, sobre todo ya con lo de las nuevas NIF, ¿verdad? Así es. También va a ser algo muy interesante en la cual los vamos a poder también apoyar, aparte de todos los servicios que acaba de comentar Lupita. Eso va a ser muy importante, los podemos asesorar en todo ello y cuenten que tenemos la mejor experiencia, tanto con Lupita, con la parte de gobierno corporativo, con la parte de UNES, o sea, todos somos un gran equipo de los cuales podemos apoyarlos en esto. Pues muchas gracias, Lupita, y pues vamos a continuar con la siguiente presentación. Vamos al siguiente tema, Jonathan. Vamos a ver lo que es prevención, detección e investigación de fraudes con nuestro buen amigo Jonathan. Jonathan, voy a permitir presentarlo. Jonathan es director asociado de la práctica de riesgos en CRO, México. Ha sido coordinador nacional de la práctica de consultoría, co-coordinador del proyecto de calidad de la firma interno. Está certificado como examinador de fraude por la ASFE y Máster Ejecutivo Global One MBA por el EGADE Business School. Ha estado por la Universidad del Norte de Carolina, de Chapel Hill, y Getúlio Vargas School of Management, Erasmus Universidad at Rotterdam and the Chinese University of Hong Kong. Es profesor de la cátedra en el TEC de Monterrey y es un excelente auditor forense. Mi querido Jonathan, no los asustes mucho, pero sí, hay que abrir los ojos a nuestros clientes de toda esta parte de la práctica forense que podamos apoyarlos mucho. Adelante, Jonathan. Buenísimo, claro que sí, Carlos, muchas gracias por la presentación. Y pues, no, hombre, un gusto estar compartiéndoles este tema de lo que es la auditoría forense. Perdón, ya regresé. Sí, ¿ahí se escucha bien mi audio? Perdón, ya regresé. Sí, ¿se escucha bien mi audio, porfa? Perfectamente, John. Gracias, Artur, gracias. Buenísimo. A mí me gustaría empezar con una historia. El año pasado recibí una llamada de un cliente de la industria de la construcción inmobiliaria.
diciéndome, oye, ¿sabes qué, Jonathan? No la vi venir. Necesitamos apoyo, hacer una investigación con enfoque forense. Y pues le digo, ¿qué pasó? Cuéntame. Pues bueno, resulta que nuestro equipo directivo durante la etapa de pandemia intencionalmente pues no reflejaron las utilidades correctas. Y digo, a ver, cuéntame un poco más, ¿cómo que no las reflejaron correctamente? ¿Qué pasó? Y me dice, pues mira, estos son los criterios que sucedieron. Como es la industria de la construcción, cuando hay una obra en proceso, esta obra en proceso se debe reconocer en el balance general. Para aquellos que no son contadores, lo voy a tratar de hacer un poquito más coloquial. Entonces, el tema es que cuando se está construyendo una obra, los costos en los que se incurre, por ejemplo, los más fuertes, mano de obra y materia prima, eso se registran en el modelo contable, en el balance general. Cuando la obra se concluye y cuando el cliente dice, estoy de acuerdo en que la obra se concluyó satisfactoriamente, entonces el equipo directivo lo que debe de hacer es reclasificar esos costos y materia prima de los que hablamos que están en el balance general al estado de resultados. ¿Con qué efecto? Para impactar precisamente la utilidad, reconocer el costo y por consiguiente impactar la utilidad. Entonces, en palabras coloquiales, no se hizo una reclasificación correcta, contable y financieramente hablando. ¿Qué resultó esto? Pues bueno, resultó en que como no se impactó el área de costos, la utilidad operativa obviamente era mayor y el equipo directivo se beneficiaba de bonos que daba la compañía. Había una política de bonos que decía que si lograbas tanto de utilidad, te iba a tocar tanto porcentaje de esa utilidad como bono al año. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque precisamente me gusta titularla de esta forma, no la vi venir, porque generalmente en México, y pudiera decirles en otras partes fuera de México, me ha tocado ver que no existe la cultura de la prevención. Cuando en la empresa no existen los suficientes controles, no existe la suficiente cultura para educar al personal, para poner esos candados que a veces se necesitan, y no estoy hablando de burocracia, estoy hablando de lo mínimo esencial para que el negocio funcione correctamente. Cuando no existe esto, sucede algo parecido como la llamada del año pasado que les cuento. Este es un tema sin duda alguna crítico en varias empresas. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver un poquito, ahora sí, cuando hablamos y este es el temario de lo que vamos a ver en estos breves minutos, el tema de la auditoría forense, qué es el fraude, cuál es el problema que actualmente estamos viendo en las empresas y algunas propuestas de solución. Cuando hablamos del tema forense, a mí sé que por el formato que estamos ahorita, difícilmente van a poder contestarme verbalmente, pero yo quiero hacerles la pregunta. Cuando escuchan la palabra forense, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, lo pudiéramos sintetizar en lo siguiente. Algunos me dirían que, bueno, algunos pensarían ahí que ir a tomar muestras de sangre o sacar un muerto de algún lado, no tiene nada que ver con eso en este enfoque. Forense lo podemos resumir en una investigación de fraude, lo podemos resumir en un equipo multidisciplinario y lo podemos resumir en un tipo, en este caso, de auditoría que involucra diferentes áreas, como por ejemplo, la propia auditoría es la base, desde luego, técnicas de investigación, técnicas de entrevista, incluso hasta temas de estudio de psicología, aprender a analizar a las personas, porque como parte de las entrevistas es un tema esencial. A eso se refiere lo forense, a investigar
el tema de fraude en las organizaciones. Y lo que sucede hoy en día es que lo que vemos es un efecto reactivo y no preventivo. O sea, me refiero, las empresas generalmente realizan una auditoría forense cuando ya tienen la sospecha de que el defraudador o el perpetrador hizo algo. Ya me robaron, ya me hicieron fraude, ya sucedió algo. Entonces, mucho del énfasis que me gustaría plantear aquí es un enfoque diferente, un enfoque preventivo, y eso es parte de lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es el fraude? El fraude podemos decir que es una actividad que involucra el engaño. En palabras sencillas, el engaño está presente y evidentemente hay un beneficio para alguien y un detrimento para la otra persona. Eso es el fraude. Lo que vemos en pantalla, pues bueno, son ejemplos internacionales muy sonados. El caso de Enron fue una compañía gasera tejana, cotizaba en la bolsa de Nueva York, y pues bueno, yo creo que esto es pudiera decirles que el caso de Enron es el ejemplo más tradicional o más famoso nombrado en cualquier parte del mundo de ejemplo de lo que es y de cómo se comete un fraude cuando precisamente no existen los candados necesarios, no existe la supervisión necesaria, no existe el monitoreo correcto, los canales de comunicación simplemente en blanco. Ese es un ejemplo muy concreto que provoca precisamente el colapso de una organización. Y esto no tan solo es aplicable a empresas americanas o extranjeras. México, Latinoamérica, digo, tampoco han sido la excepción, pero esto sucede en cualquier parte del mundo. Y un ejemplo que pudiéramos decir, un poco entre comillas, más reciente, del 2015 para acá, que es el caso de Theranos. Theranos era una empresa de la industria médica, liderada por esta señorita Elizabeth Holmes, en Silicon Valley. Dejó de estudiar en Stanford en alguno de los semestres, y ella tenía la mentalidad de ser la siguiente Steve Jobs, pero en este caso de la industria médica. ¿Qué es lo que hacían? Te daban una pinchada en el dedo y te sacaban con una sola gota, sacaban una muestra de sangre, y ella prometía darte un diagnóstico de más de 200 enfermedades que te podías tratar. ¿Qué es lo que sucedió? Que realmente el aparato Edison, que se llamaba este aparato, que utilizaba para hacer estas muestras, el porcentaje de exactitud y eficiencia no era correcto, no era tan significativo como para realmente acertar a las enfermedades que realmente podías tener. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Cuál era la repercusión? Los pacientes tomaban decisiones que impactaban sin lugar a dudas en sus propias vidas, decisiones de salud, qué medicarse, etcétera. Entonces, el resultado, hasta salió un libro por ahí por un reportero, ahí lo podemos ver en el título, en la parte de abajo, que escribió precisamente este libro titulado Bad Blood, Sangre Mala, donde narra toda la historia. Y para aquellos que les gusta ver este tipo de documentales, en HBO también pueden encontrar este caso tan sonado de Theranos. Pero bueno, lo que quiero decir es, el fraude es una realidad para el perpetrador, obviamente que como tal lo comete. Ahora, hay un problema entre todo esto, y esto simplemente, aquí lo podemos ver, esto se reduce en que las organizaciones pierden. Me ha tocado ver empresas y clientes que no tienen esa sensibilidad, no saben si realmente están perdiendo o no. Entonces, la pérdida sí es una realidad. Hay una media de cuánto pierden las empresas. Por ahí podemos ver, y estos datos son basados en un estudio que hace una organización que se llama ACFE, que por sus siglas es una de las organizaciones o la mayor organización a nivel mundial que combate y lucha contra el fraude en las empresas. Entonces, ellos anualmente sacan un reporte que se llama Reporte a las Naciones, año con año, y lo que hacen en este reporte, voy aquí, como podemos ver, es un estudio de más de 2,000 casos en más de 130 países,
Y fíjense qué interesante, ellos dicen, a nivel mundial, hay una pérdida de 3.6 billones de dólares. Digo, yo no sé si alguno de nosotros pueda sensibilizarse con ese número en la mente, ¿no? Poder imaginárselo, pero es una barbaridad. Ese es el mensaje del estudio. O sea, la realidad es, las empresas, por no tener una cultura de prevención contra el fraude, por no tener una buena estructura de control interno, por no tener una buena gestión de riesgos, por no tener un buen ambiente de ética en la organización, esto es lo que provoca. Entonces, son realidades. Y fíjense algo bien interesante en la parte de abajo. Como resultado de este estudio, donde más cometen fraude los perpetradores es en el robo de activos, como podemos ver aquí en el círculo azul más grande, y donde menos hay en cantidad de casos o transacciones es en los estados financieros. Pero veamos qué paradójico es cuando vemos el importe monetario. Aún y cuando en el fraude financiero son menores los casos, monetariamente el impacto es mayor en tema de fraude financiero. Entonces, el robo de activos en cantidad sí es mayor en cantidad, pero no en monto. O sea, en transacciones mayor, en monto es menor. Entonces, esto nos da luz a ver dónde se está enfocando el perpetrador en las empresas para poder racionalizar el tema de fraude. Lo que vemos a la izquierda es algo que se llama el árbol. Tradicionalmente es un árbol, el árbol del fraude, y básicamente tiene 3 ramas, lo que es corrupción, robo de activos y el fraude financiero del que hablábamos. Como pueden ver ahí, hay ramificaciones. En corrupción, pues está todo el tema de conflicto de interés, sobornos, extorsión económica, entre otros. Y así podemos ver varios, abajo podemos ver el tema de robo al efectivo, desembolsos fraudulentos, etcétera. Es impresionante. Esto le podemos llamar esquemas. Son esquemas de fraude, la forma como el perpetrador busca el cómo sí dañar a la organización. Y en todo esto, pues bueno, creo que es importante sensibilizarnos. Hay algo que se llama el triángulo del fraude. Este triángulo fue creado ya hace muchos años, desde el año 50 para acá, por Donald Creasy. Básicamente, este triángulo del fraude es un modelo para entender no tan solo cómo actúa el perpetrador, que dicho sea de paso ayuda mucho en entenderlo, pero más aún para saber nosotros en nuestras organizaciones dónde debemos levantar la mano y decir, a ver, señores, aquí hay un área de oportunidad. Aquí debemos de fortalecer nuestro sistema de control. Debemos de crear esa cultura de integridad y de ética para que esto no suceda. ¿Qué es la racionalización? Es cuando el perpetrador dice, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. ¿Por qué no? Si él lo tiene, ¿por qué yo no? Oportunidad es cuando el sistema de control interno, cuando no hay candados en ninguna área en la organización, ahí el perpetrador ve la oportunidad. La presión, esta puede darse por un tema externo, económicamente, de la persona que traiga deudas, que traiga mucha presión, o un tema interno donde a lo mejor tiene metas que no son realistas. ¿Se puede sentir presionada la persona? Claro. Entonces, el triángulo lo que nos dice es, cuando estos factores se dan o no existe, vaya, se conjugan, es cuando el perpetrador hace el fraude. Pero fíjense algo bien interesante. El perpetrador puede racionalizar, puede tener presión, pero si no existe la oportunidad, yo les pregunto, si no existe la oportunidad, es decir, no, o los candados están fuertes, los controles están fuertes, no hay oportunidad. Yo les pregunto, con mucha racionalización y con mucha presión, ¿la persona podrá cometer el fraude?
Entonces, esas son el tipo de preguntas que nos ayudan a reflexionar. Y de lado derecho, resulta que tiempo después, como podemos ver aquí, ya muchos años después, desde el 2004, Wolf y Hermanson dicen, le falta algo al triángulo del fraude, la capacidad. ¿Qué es lo que ellos dicen? Oye, podrá haber oportunidad, racionalización y presión, pero si la persona intelectualmente no tiene las habilidades para hacerlo o convencer o persuadir a otros a que lo ayuden a perpetrar el fraude, no lo va a poder hacer. Hay quienes dicen, y lo dejo sobre la mesa porque me gustaría mucho que ustedes también lo reflexionen, hay quienes dicen que el que debe de predominar es el triángulo del fraude y no el diamante. ¿Por qué? Porque en esta teoría del triángulo del fraude, para muchos, la capacidad que vemos del lado derecho, parte inferior, esa capacidad es parte de la oportunidad. Es decir, la oportunidad involucró que la persona era capaz para poder hacerlo. De otra forma, no hubiera tenido la oportunidad. Esa es una teoría muy interesante y se los dejo sobre la mesa para ver ustedes qué piensan, si la capacidad sí debería de diferenciarse. Insisto, la capacidad es la habilidad, la inteligencia del perpetrador para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, esto nos ayuda. Entonces, ahora sí, ¿cómo las empresas están detectando fraudes en las organizaciones? Pues bueno, algo bien interesante que ven ahí en la gráfica del lado izquierdo superior es que el periodo en los últimos 10 años, el tiempo de detección de los fraudes ha disminuido. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes por qué creen? ¿Por qué creen que el tiempo de detección ahora es más rápido? ¿A qué se deberá? ¿Será que las empresas están adoptando una cultura de mayor capacitación a sus colaboradores? ¿Será que las empresas están poniendo más candados en áreas claves, en áreas sensitivas? Esos son aspectos importantes que ayudan precisamente a cortar el tiempo en que un fraude se detecta. Y como podemos ver del lado derecho, los reportes, los tips son las denuncias, es lo que más predomina en este estudio. Y para que esto suceda, debemos mucho incentivar a los colaboradores. Algo bien interesante, en la cultura americana suelen decir que si camina como pato, le hace como pato y se mueve como pato, probablemente es un pato. Denúncialo. O sea, y probablemente lo subrayan. Es decir, si tú ves algo, como organización, tú le debes de hacer ver a tu personal que no va a haber represalias. ¿Qué es represalia? Que tu denuncia va a ser anónima y que no va a haber ninguna acción en contra de ti. Pero ahora, para que eso pase, una mejor práctica es que las empresas implementen líneas de ética que sean independientes a la propia organización. Oye, Jonathan, ¿qué no se puede que sean propias de la organización y que le marquen al director de recursos humanos? Sí, sí se pueden. Aquí el tema es en qué casos incentivas más a tus colaboradores para que sientan la confianza de agarrar el teléfono, de mandar un correo electrónico o de cualquier otro medio que se implemente, poder comunicarlo a un externo y que no vaya a sentir este temor de represalia. Entonces, como pueden ver, no es una sola cosa la que ayuda a mitigar el tema de fraude en las organizaciones. Es un conjunto de cosas. Y lo que vemos más hacia la derecha en la filmina es quiénes son las personas que más reportan temas de fraude. Y ahí lo pueden ver en la parte superior, los colaboradores. Pero insisto, para que esto suceda, se debe de implementar una fuerte, sólida cultura de denuncia, sólida cultura ética, sobre todo antes de denuncia, para que precisamente las denuncias disminuyan y que las organizaciones trabajen de una forma segura, de una forma tranquila y de una forma consistente en el tiempo. ¿Cómo investigar un fraude?
para aquellos que quizás se estaban preguntando, pues bueno, esta es una metodología donde primero se debe hacer el planteamiento. En la llamada que yo les comentaba al principio del año pasado, esta es la metodología que sigue. A ver, hay que entender el modo, el tiempo y la circunstancia del caso. A ver, vamos a plantear qué está involucrado en el caso. Sistema, procesos y personas. Se planea el caso, se ven todos los riesgos involucrados. En la investigación ya lleno es donde involucra hacer entrevistas, involucra hacer revisión documental, involucra hacer análisis de datos y preservar, desde luego, la evidencia. Algo muy interesante que he visto es el hecho de que las empresas, generalmente cuando hablamos de auditoría forense es porque desean emprender una acción penal en contra del imputado, ¿sale? Ese es el tema de auditoría forense. Quiero llevar a una instancia penal a fulanito de tal, que era parte de la organización y que me cometió fraude. Bueno, preservar la evidencia es sumamente importante porque si vamos a determinar un hecho que no está fundamentado, no va a pasar en las siguientes instancias judiciales. Entonces, es importante que la evidencia sea suficiente, que sea competente y que sea sólida para este proceso. Y cuantificación de los daños, sin lugar a dudas, en el ejemplo que les puse al principio, fue una de las acciones clave. En los bonos que les comentaba que se pagaron a los ejecutivos, ahí fue el daño. No fue tanto, no se abordó, digamos, el enfoque del reporte en el hecho de que no habían, o sea, desde luego no reconocieron el costo. Este monto no fue el imputable. Lo que fue imputable fue el beneficio colateral a través de los bonos que obtuvieron por haber omitido intencionalmente, haber hecho esa reclasificación que en principio debió haber existido. Y el propio informe. ¿Cómo prevenir? Que aquí está lo más interesante, porque ahorita ya hablamos de cómo investigar, ahora es cómo lo prevengo. Pues bueno, lo hemos venido hablando, instaurando una cultura, capacitando, implementando códigos de ética y conducta, hablamos ya de línea ética, segregación de funciones. ¿Esto qué es? Segregación es que no exista, que no haya el tema de que es juez y parte. O sea, oye, la misma persona en el proceso de compras, la misma persona que hace el presupuesto es la misma persona que concursa a los proveedores, que selecciona al proveedor ganador, que da de alta al proveedor en el sistema, que hace la orden de compra, que la autoriza, que la manda el proveedor y, por si fuera poco, la misma persona que recibe la mercancía y que la ingresa al sistema y que hace el triple cotejo, factura, orden de compra y recibo, y para acabarla de amolar, como dicen, tiene el token master para dispersar el pago. Eso es ser juez y parte. Para ello es importante que las empresas implementen y hagan un estudio concienzudo de segregación de funciones. Delegación de autoridad es, imagínense una forma de una pirámide donde tú le das al comprador, en mi ejemplo, lo topas hasta 10,000 pesos que pueda aprobar una orden de compra. Si la orden de compra es mayor de 10,000, sigue el siguiente nivel, que es el que tú designes en la organización. Pongamos un ejemplo, dirección de finanzas hasta 100,000 pesos, por ejemplo. Sobrepasa este monto, se lo das al siguiente nivel y así sucesivamente. Eso es delegar la autoridad. Y el tema de políticas anticorrupción, conflicto de intereses, compras y proveedores es clave en todo este tema de prevenir fraude en las empresas. Y algunas soluciones, como pueden ver aquí en pantalla, que ya las hemos estado hablando. A mí me gustaría concluir con esta reflexión.
La historia al principio la denominé no la vi venir. Si en las empresas queremos evitar el no lo vi venir, necesitamos, y esto lo comparto con cada uno de ustedes, indistintamente de la posición en la que te encuentres hoy mismo en tu organización, indistintamente en la función en la que estés o en el rango piramidal. Tú tienes el poder de levantar la mano en tu organización y decir a la alta gerencia, al dueño, a los accionistas, al consejo de administración y decir, señores, hay un área de oportunidad aquí, se requiere hacer algo. Y ese algo en esta invitación es hacer una auditoría con enfoque de fraude, pero preventiva. Y eso involucra hacer un diagnóstico de riesgos, cámara, Arturo, no me deja. un diagnóstico de riesgos preventivo, precisamente para saber dónde está parada la organización, porque si no saben dónde están parados en tema de prevención y mitigación de riesgos de fraude, cualquier cosa puede suceder. Es importante que la empresa sepa dónde está parada, qué le duele, qué necesita implementar, cómo lo va a mejorar, con qué personas lo va a hacer, qué recursos humanos, económicos, intelectuales necesita implementar. Y eso, para eso, el diagnóstico te da mucha luz para ello. Y de ahí, en efecto cascada, todo lo que ven en pantalla, programa de cumplimiento, política anticorrupción, código de ética, todo eso se conoce, pero sí es necesario que las empresas, porque lo hemos visto, cuando hay una cultura de prevención, no de detección, sino de prevención, el diagnóstico te ayuda mucho a que esto salga a la luz. Entonces, pues bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por escucharme, por estar aquí en este evento tan importante para nosotros, porque nuestra convicción es que les agregamos valor y ese es nuestro reto en todos los sentidos, nuestro reto moral, el agregarles valor con lo que hacemos, y esperamos que este evento les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jonathan. Creo que no me los asustaste mucho, pero sí abriste la inquietud para que todos sepan que contamos con las herramientas y con la experiencia necesaria para poder apoyarlos en cualquier necesidad que lleguen a tener en estos penosos asuntos que llegan a suceder en todas las empresas, ¿no? Bueno, pues para dar continuidad a gracias, Jonathan, para dar continuidad a nuestro siguiente tema y seguir puntuales como hemos estado haciendo, el siguiente tema pues va a ser gobierno corporativo, para lo cual le pido a Arturo si me puede apoyar. Gracias, Arturo. Bueno, me voy a permitir presentarme. Soy para los que no estuvieron ayer, soy contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Cuento con un Master Business Administration en la Universidad Uniactiva de Málaga, España. Tengo un diplomado de autoría en informática del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Desde hace 37 años he hecho a perder alumnos en la Escuela Superior de Comercio y Administración en el Instituto Politécnico Nacional. Y soy socio líder de consultoría en Crow desde hace 10 años, dirigiendo proyectos de gobierno corporativo desde la implementación de mejores prácticas de gobierno, así como otras áreas que manejamos como es control interno, riesgos, TI, etcétera, ¿no? Pero para no ser más preámbulo, vamos a empezar con nuestro tema. Adelante, Arturo. ¿Por qué es importante el gobierno corporativo? Creo que muchos pensemos que el gobierno corporativo es una costumbre, una moda, ¿no? La cultura de gobierno corporativo brinda a las empresas para que tengan una imagen y una presencia sólida ante socios y clientes. Es importante que entendamos que el gobierno corporativo, más que gobierno corporativo, se puede denominar protección patrimonial, porque va a proteger el patrimonio de los accionistas. Y si protege el patrimonio de los accionistas, protege a los empleados, a los clientes y a los proveedores. Obviamente, al final, el gobierno corporativo tiene que ser un proceso, un sistema, bajo el cual las empresas son dirigidas y controladas desde la asamblea de accionistas
el consejo de administración, la alta dirección y gerencia, hasta llegar a los empleados. Es decir, es toda la columna vertebral de una organización. Por lo que esto va a beneficiar a la empresa en que cuente con altos estándares en la planeación, en que cuenten, como lo vimos ayer, con control interno que esté mitigando los riesgos del negocio, que existan reglas para evaluar el desempeño de nuestros empleados, de los directivos, y que también de alguna manera sirva como cumplimiento de disposiciones legales, de responsabilidad social, ambiental, como lo acabamos de ver con Lupita, y sobre todo que haya una buena estrategia en la organización que lleve a la empresa a crecer, a ser cada día mejor, porque entre más grande va siendo una empresa, ¿qué va a pasar? El patrimonio de los accionistas crece, hay más empleo, generamos más fuentes de riqueza hacia clientes y proveedores. Entonces, es muy importante este tema de gobierno corporativo para que las empresas preserven en el tiempo. Adelante. Obviamente, ¿qué beneficio nos da? Ya lo había comentado, una protección patrimonial, es lo principal, y yo creo que es la base fundamental de lo que es el gobierno corporativo. Para que entonces el día de mañana la empresa no desaparezca. Y entonces, en lugar de que desaparezca, ¿qué? Trascienda y crezca. Y obviamente esto al crecer, pues va a generar un mejor valor hacia la empresa, a lograr la confianza tanto de inversionistas como de terceros interesados. Es importante que haya una alineación del plan de trabajo del Consejo de Administración, sus órganos de apoyo y los objetivos de la alta dirección, para que entonces la empresa pueda caminar con base a lo que requieren los accionistas. Obviamente, cuando ya está muy institucionalizada la empresa, ¿qué se va a observar en la operación? Pues que haya mejoras totalmente específicas y permanentes en todas las áreas y los objetivos de cada área y en general el objetivo del negocio y la trascendencia hacia dónde quiere llegar el negocio. A nivel consejo, se logra la alta velocidad de los objetivos, estrategias y avance logrado por la organización. Y obviamente, cuando tenemos un consejo de administración sólido, no importa que en la sucesión accionaria los sucesores accionistas conozcan o dominen la compañía, porque para eso tienen un consejo de administración que va a responder por ellos. Adelante. Es bien importante que las empresas cuenten con ello, porque ¿qué es lo que considera? Primero, pues habla que, como hablamos de la columna vertebral, pues hablamos de la asamblea de accionistas y el consejo de administración. Y que es muy importante que exista en el consejo de administración independientes, porque es lo que le va a dar valor al consejo de administración. Obviamente tiene brazos ejecutores el consejo de administración, para que entonces la parte de vigilancia, de cumplimiento de riesgos y de una buena contraloría, de un buen control interno, ¿quiénes van a ser mis brazos? El auditor interno y el auditor externo. Pero para ello tiene que existir manuales y políticas y procedimientos, y a su vez una buena administración y finanzas para que de alguna manera ellos sean los que lleven los números y veamos en cuál es el rumbo que vamos en base al presupuesto, la estrategia del negocio. Cuando hay un problema en el no logro de objetivos y esto se van reflejados en los números, y es donde tendríamos que enfocar nuestras baterías como consejo de administración. Adelante. En sí, ¿qué hace la asamblea? La asamblea determina con claridad los asuntos a tratar en el orden del día de las asambleas y no debe de incluir asuntos varios. Muy importante. Tenemos la obligación, por ley, que debe haber al menos una asamblea ordinaria. Y en la mayoría de las actas siempre al final asuntos varios. O sea, bola rápida, ¿no? Gol. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del orden del día, no estaba documentado, pero hay un asunto vario que tratar, ¿no? Y eso puede ser una bola rápida, como le llamamos en el argot. Obviamente, para que lleguemos a ello, pues debe haber información. Porque si no hay información, ¿cómo se llega a una asamblea a ver quién me presenta? La información tiene que ser oportuna hacia la asamblea. Para que entonces se vea que se mantengan informados los accionistas, y muchas veces
no nada más al día de la asamblea, sino tiene que haber un calendario donde a lo mejor cada trimestre le voy enviando a los accionistas información para que cuando lleguemos a la asamblea anual, ellos han estado teniendo la información necesaria durante todo el periodo para ir viendo cómo ha sido desarrollándose la empresa y en su momento aprueben o desaprueben algunas situaciones que se presentan en la misma. Esos son los medios de comunicación que debería de tener la parte operativa, el Consejo de Administración, con la Asamblea. Pero ante todo esto, se requiere que, para que los accionistas sientan que van a institucionalizar adecuadamente su organización, es como cuando se construye un edificio. Se requieren cimientos. ¿Cuáles son estos cimientos? El acuerdo de accionistas, que muchos conocemos con el nombre de protocolo de accionistas. Es el acuerdo de los accionistas, bien importante. Porque cuando estamos bien es cuando es lo mejor hacerlo. ¿Por qué? Porque es donde vamos a generar acuerdos, donde vamos a definir reglas de permanencia, salida, recompra, sucesión, modelos de gobierno, modelos de dirección. O sea, todo se va a ir definiendo ahí. Muchas veces hasta definir si la familia o no trabaja en la empresa y qué características tiene, porque ustedes saben que cuando empiezan 2 hermanos, muy bien, pero cuando empieza a haber ya hijos, sobrinos, empieza a complicarse la situación. Entonces hay que ir previendo toda esa parte en un documento en el cual es importante que esté legalizado con objeto de que tenga ese valor real y sea cumplido. Adelante. Hablando del Consejo de Administración, ¿qué podemos decir? El Consejo de Administración es el que va a asegurar que existan reglas claras respecto a la integración y funcionamiento del mismo. Es decir, tenemos que tener unas reglas de operación del Consejo de Administración, las cuales van a delimitar las funciones y responsabilidades del Consejo. Tenemos que definir cómo se integra. Mejores prácticas te dicen que puede ser de 3 a 15 y si cotizo en bolsa me puedo ir a 21. Aún así es un número alto para la mayoría de las empresas, no para los monstruos de empresas. Pero la mayoría de las empresas yo creo que entre 3 y 7 personas es el mínimo y el máximo adecuado que por lo general llegan a tener las empresas. Y si observan, hable siempre de número non. Porque es importante un número non para que no haya empates. Pero siempre es importante dentro de las diferentes modalidades de consejero que existan consejeros independientes. De acuerdo a la ley, dice que podrás sesionar al menos 4 veces al año. Eso no impide que puedas sesionar mensualmente, bimestralmente, trimestralmente. ¿Eso en base a qué? A un plan de trabajo y a las necesidades de la compañía. Muy importante, como lo vimos en la asamblea, que llegue la información anticipadamente, pues para poder llegar a tomar una buena decisión y no llegar a ver qué me presentan en el consejo los presentadores de las situaciones. Y por último, proporcionar a los consejeros la información respecto a las obligaciones, responsabilidades y sus facultades. Es bien importante que, pues obviamente, el que seas consejero no quiere decir que no seas evaluado, que no te vas a cumplir con presentaciones, de no faltar, de estar contando. Entonces debe haber una evaluación de consejeros anuales, con objeto de que, como dice la ley, se ratifiquen o se remuevan anualmente a los consejeros. Obviamente que si yo contrato un consejero independiente, debo de contratarlo al menos, por lo menos por 3, 4 años, porque yo tengo que invertir en el consejero. ¿Cómo invertir? Como encuentra a alguien nuevo, tengo que darle a entender cómo es el negocio, para que después me pueda generar valor. No es varita mágica un consejero, por la mayor experiencia que tenga, ¿no? ¿Qué tenemos que hacerlo? Interiorizarlo en la empresa. Y eso lleva un entrenamiento y un costo. Entonces yo creo que eso hay que explotarlo en el tiempo. Y por eso, imagínense, si voy a rotar a mis consejeros en ventas cada año, la cantidad de inversión que tengo que estar haciendo, porque pues llegan y no saben de qué se trata y cómo mata las pulgas, ¿no? Esta empresa, ¿no? Entonces, es bien importante. Adelante. Para que entendamos mejor la parte del consejo, cómo funciona. El consejo define la visión estratégica, vigila la operación y aprueba la gestión. Es decir, los lineamientos que le va a dar a la dirección general para generar la estrategia y los presupuestos. Es el responsable de nombrar al director general cuando sea requerido y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad también cuando sea requerido. Asegura la creación y valor y la permanencia del tiempo en la sociedad, como lo comentábamos en un momento.
Los accionistas a lo mejor en la sucesión pues no saben nada del negocio y quienes van a fortalecer esa continuidad del negocio sería el Consejo de Administración. También va a asegurar que existan planes para la continuidad del negocio y recuperación de la información en caso de desastre, el famoso DRP. En nuestros días, y lo estuvimos viendo en ciberseguridad, pues señores, a cada rato podemos tener problemas de ataques, de bloqueos de información, de pérdidas de información, desastres naturales puede haber también que, como ha pasado en los últimos temblores, digo, afortunadamente en la Ciudad de México ya está más tranquilo, pero hemos llegado a tener desastres naturales importantes en los cuales las empresas pueden perder información, dañarse y perder su continuidad, ¿no? Entonces es importante tener esos planes para cuando existan esas contingencias podamos hacer frente a ellas. Asegurar el establecimiento de mecanismos de control interno y riesgos y cumplimiento regulatorio, que es parte de la vigilancia que tiene que hacer el Consejo, apoyado con los auditores internos y los auditores externos. Asegurar la relevancia de la información con transparencia, bien importante. Cerciorarse que todos los accionistas reciban un trato igualatorio. ¿A qué me refiero con esto? Que no importa que yo sea un accionista minoritario, soy accionista, punto. Tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones. Promover la emisión de un buen código de ética y sus principios de responsabilidad social, como lo que comentó Lupita hace un momento, y asegurar que exista un plan formal de sucesión directiva y un sistema de evaluación de desempeño que haga que yo pueda evaluar a los ejecutivos anualmente y de alguna manera buscar esa eficacia y eficiencia del cuerpo directivo de la organización. Evita que el Consejo de Administración se involucre en actividades de la Dirección General. Eso es bien importante. Es decir, el Consejo de Administración no va a subsidiar a la administración. En el momento que el Consejo de Administración empieza a subsidiar a la administración, pierde su calidad de consejero. ¿Por qué? Porque ya está haciendo en la parte operativa. Es decir, entre el Consejo y la Dirección General en el organigrama hay una línea delgada, invisible, que dice, de aquí para arriba es la estrategia, de aquí para abajo es la operación. Si yo soy la estrategia, no puedo operarla. Si yo soy el operativo, no puedo definir la estrategia. Tengo que cumplir con la estrategia que se me pone. Adelante. ¿Cuál es la función de auditoría? Es el apoyo que tendrá un consejo de administración o que tendrá el comité de auditoría, si es que existe en algunas empresas, de acuerdo al tamaño, para que de alguna manera este comité de auditoría apoye al consejo de administración. O sea, es un órgano de apoyo. Son órganos de apoyo del consejo que le van a permitir que la función de vigilancia. El consejo de administración tiene dos macroresponsabilidades, la vigilancia y la estrategia. En la parte de vigilancia, ahí el comité de auditoría juega un desempeño muy importante, porque va a opinar sobre políticas, criterios usados en la preparación de la información financiera y sometidos para aprobar al consejo. Opinará acerca de la información financiera, dará el seguimiento al auditor interno y externo, opinará sobre la eficiencia y eficacia del control interno en la administración de riesgos y contará con mecanismos para asegurar la calidad y preparación de la emisión de información financiera. Es decir, esta es una parte importante de vigilancia que tiene el Consejo para cumplir con su mandato. Adelante. Dentro de todas las responsabilidades que tiene el comité de auditoría, tiene la parte de, pues bajo él depende el auditor interno y el externo, que cuando no existe el comité de auditoría, estos dos jugadores dependen repentinamente del consejo, o sea, dependen directamente del consejo de administración. ¿Qué es auditoría interna? Pues ver que el control interno se cumpla, se lleve a cabo. ¿Qué es auditoría externa? Aparte de ver el control interno, que afecta a la información financiera, porque el auditor interno ve los controles internos que afectan la eficacia y eficiencia de la operación principalmente. Y el auditor externo, amén del control interno, pues también tiene que dar una opinión sobre que la información financiera cumpla con las normas de información financiera, para lo cual está integralmente toda la información que está en los estados financieros, son todas las operaciones de la empresa. Hay una gran integridad de las operaciones en la información financiera. Por otra parte, el control interno es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay un buen control interno, pues entonces, ¿qué pasa con los riesgos? Como lo estuvimos viendo ayer, ¿quién los va a mitigar? Entonces, el comité de auditoría tiene que ver que a través de auditoría interna
en una mayor parte y una menor parte del auditor externo se lleve a cabo, ¿no? Primero que exista, que esté documentado y que se lleve a cabo. El tema de las partes relacionadas juega un papel importante, porque debe asegurar que existan políticas que definan qué vamos a hacer con esas partes relacionadas. ¿Cuántas veces de repente empiezan a crear empresas? Pero a lo mejor el dueño principal dice que era una empresa que voy a dársela a mi hijo para que nos venda el empaque. Oye, pero yo ya tenía empresas que me fabricaban el empaque y todo. Pues hay que generar reglas porque ahí habría un conflicto de intereses. Entonces las partes relacionadas empiezan a jugar un papel importante en ello y el comité de auditoría tiene que ver que esto no se lleve a una mala práctica, sino al contrario, si se le puede comprar a esa empresa que es el hijo del dueño principal, sí, siempre y cuando que esté en condiciones de mercado, porque tampoco voy a ordeñar la empresa a través de otra empresa y perjudicar a otros accionistas. Adelante. Hay otro comité importante que nos recomienda el Código de Mejores Prácticas, que es la función de evaluación y compensación. Esta parte es muy importante porque va a definir las remuneraciones del director general, va a definir y sugerir al Consejo los criterios para la designación o remoción o pagos por separación al DGE y funcionarios de alto nivel, va a dar la racionalidad entre la remuneración y las funciones y alcance de sus objetivos y su alineación al plan estratégico de la sociedad, y va a dar los resultados de elaboración y desempeño tanto del director general como de los funcionarios de alto nivel. Esto es muy importante porque de alguna manera esto es como vamos a hacer que el equipo operativo sea eficaz, eficiente, y aunado a también va a haber la parte de la sucesión. La parte de la sucesión es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos un buen plan de sucesión, ¿qué pasa el día que mañana un director fallezca, se vaya a otra empresa, se lo pirateen o se jubile? Y no tengo a nadie preparado para suplirlo. ¿Cuántas veces alguien que se va a jubilar tarda 5 años en jubilarse porque no tiene nadie que lo cubra? Y tiene la voluntad de quedarse. Entonces, ojo, esto es un punto importante que ve también este comité. Adelante. Luego viene la función de finanzas y planeación, que también nos marca como otro comité el Código de Mejores Prácticas Corporativas. ¿De qué se va a encargar? De analizar los lineamientos generales que presenta la Dirección General respecto a qué, el rumbo a largo plazo de la sociedad. O sea, aquí en esta parte vamos a ver el plan estratégico de una sociedad 5 o 10 años y el presupuesto de cada año. Y ver cuáles serían las políticas pues, de inversión, financiamiento, va a dar las premisas del presupuesto, analizar las políticas para el manejo de tesorería, analizar las políticas para el manejo de las inversiones. Esto es bien importante. Y ver también cuáles son los aspectos que va a ir aprobando el Consejo respecto al plan estratégico o modificación al plan estratégico y a la información financiera. Adelante. Función de riesgo y cumplimiento. Esta es un nuevo comité que fue un poquito de sacarlo parte del comité de auditoría en la parte del código como recomendación, porque es bien importante la función de riesgo y cumplimiento, para que esta sea el área que cumpla, o sea, que documente tanto lo legal y regulatorio, lo estratégico financiero y la priorización de todas las necesidades de la Dirección General, es la que se va a encargar de documentar. Y va a tener los mecanismos necesarios para mantenerlos vivos, va a administrar los riesgos, para que en un momento dado, comité de auditoría no tengan que ver esta parte ahí, sino vea el cumplimiento adecuado a través de auditoría interna y auditoría externa de que esto se está llevando a cabo, que es lo que mitiga los riesgos. Y la función de riesgo es también, como lo vimos ayer, la que va a administrar y va a tener la información necesaria para que de alguna manera, interno o externamente, según sea el caso, entienda cuáles son las necesidades de qué, de mejora del control interno.
o los llamados de los dueños de los procesos donde dice ya este control no nos está dando lo que da, no puedo hacer esta actividad de control, la operación me está superando. En ese momento quiere decir que el riesgo empieza a crecer, porque ya no se está mitigando como se estaba mitigando. ¿Eso que implica? Generar nuevas mitigaciones, nuevas actividades de control, porque el niño creció, la empresa creció. Entonces, esta función, por eso se separó de auditoría, para darle esa solidez y no conflicto de interés en que auditoría viera la parte de cómo se conforma y luego evaluarlo. ¿Ok? Entonces va a ser muy importante esta función dentro del nuevo enfoque de formar un comité dedicado a la función de riesgo y cumplimiento. Adelante. ¿Dónde estamos y qué se necesita para implementar estas prácticas? Pues miren, muchas veces no hay nada. Muchos ya tienen mucho avanzado, pero para saber cómo están en avance hay que hacer un diagnóstico. Por lo general hacemos un diagnóstico gratuito donde evaluamos el grado de institucionalización y prácticas de gobierno que se tiene. De ahí hacemos un plan de remediación, un plan de mitigación para apoyar y fortalecer este sistema de gobierno corporativo. Podemos apoyarlos en la implementación y monitoreo del cumplimiento del plan de mitigación y al final, pues damos seguimiento a la evolución del gobierno, porque el gobierno corporativo es evolutivo. Hoy empieza un gobierno corporativo exclusivamente con el Consejo de Administración y sin independientes. Después llega un independiente. Después llega otro independiente. Después formamos un comité. Después formamos otro comité. O sea, hay una evolución que va a ser en base a ¿qué? Al crecimiento y a las necesidades y riesgos del negocio. Adelante. Como ven, esta parte del gobierno corporativo es muy importante porque nos va a ayudar a proteger el patrimonio de los accionistas y nos va a dar las bases para que haya una continuidad de nuestros negocios. Recordemos que como dueños, como directores generales, como directivos de una empresa tenemos una responsabilidad, no nada más con nuestras familias, sino con la familia de todos los que trabajan en la organización. Yo llego a una empresa y digo, ¿cuántos empleados tienes? Pues tengo 1,000, 1,500. Tú eres responsable de 1,500 familias. Tu familia más 1,500. ¿Y qué pasa si ese día no existe ya la empresa? ¿Cuánta gente se va a quedar sin el sustento? ¿Cuántos clientes van a dejar de tener el producto y van a bajar sus ventas que afecten ¿qué? Sus rendimientos, sus utilidades? Pero ¿cuántos proveedores van a dejar de surtirnos? ¿Cuántos proveedores van a perder un cliente si es que desaparecen? Como ven, es una protección patrimonial hacia el accionista con un efecto de rebote hacia los empleados y terceros interesados. Entonces, señores, hagamos esto como que este análisis porque el hubiera no existe, jóvenes. Yo sé que a veces los dueños son complicados, que no les gusta que nadie se meta o interfiera en sus empresas, pero si no se hace, si no se empieza a tratar de involucrarlo, el día que el dueño no está, la empresa puede desaparecer en un grado extremo. Y también puede ser mal vendida. Al final, ¿quién va a sufrir? Pues al malbaratarla, van a tener menos ingresos los futuros accionistas y los empleados se van a quedar sin chamba y muchos clientes van a desaparecer y muchos proveedores, si no es que todos, van a desaparecer. ¿Cuánta gente se va a quedar sin este ente económico que les ayuda a crecer y a mantenerse en sus empresas, en sus hogares, dependiendo? Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy, en este segundo día en el cual vimos temas muy interesantes. Con Miguel estuvimos viendo la evaluación de las empresas, algo que es muy importante y que ya vimos que puede rendir varios frutos a sus empresas, el tener y contar con los diferentes tipos de evaluación que comentamos. También estuvimos viendo con Lupita todo lo que viene inclusive de las normas financieras, no financieras, ¿verdad? Que son algo que viene, que ya pronto estará por acá, que debemos de cumplir, más todo lo que nos puede ayudar
porque muchas empresas tienen que cumplir con regulaciones ya de sustentabilidad, por relaciones, por depender de alguien del extranjero, por poder tener negocios con el extranjero muchas veces. Entonces, todo eso nos puede ayudar, Lupita. Pero también estuvo Jonathan, ¿no? En el cual, pues, yo sé que estos son de los servicios que menos quisiéramos tener, pero ahí lo tenemos para ustedes, para ayudarlos, para que podamos salir adelante en cualquier problema de malos manejos o de supuestos malos manejos que podamos pensar que está en nuestra empresa. Y por último, pues el tema que acabamos de ver ahorita, que es la protección patrimonial de los accionistas, para que puedan subsistir las empresas aún y cuando ya no estén aquí con nosotros. Bueno, pues hemos terminado por ello. Mitch, ¿no tendrás por ahí algún comentario o pregunta? No, Carlos, hasta el momento no hay ninguna pregunta. Perfecto, los dormimos muy bien, como siempre. No es cierto. Muchas gracias. Pero yo sé que si esto lo analizan y van a poderlo subir, esto va a estar, Mitch, en YouTube. Tú les vas a hacer llegar las ligas a todos los que nos acompañaron para que puedan tener acceso nuevamente a estas pláticas y a los materiales que estuvieron viendo, ¿no, Mitch? Así es, con mucho gusto. Entonces, y estamos a sus órdenes en Crow. Crow es una firma que les da la solidez en todos los servicios que ustedes requieran, no nomás estados financieros, no nomás fiscales, sino en todos estos temas importantes de consultoría que hoy en nuestros días es muy importante el tener que tenerlos, utilizarlos, saber que existen y aprovecharlos sobre todo. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Estamos terminando en punto de las 7 de la noche. Un placer. Gracias, Lupita. Gracias, Jonathan. Gracias, Miguel. Gracias, Mitch. Gracias a todo el equipo técnico y de apoyo que tuvimos. Y nos vemos en el siguiente webinar. Viene por ahí un webinar interesante a nivel de tecnológico que muy pronto van a tener noticias de él a través de nuestras áreas de promoción. Pues muchas gracias. Que pasen una buena noche y nos vemos en el próximo, jóvenes. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.